7:48 de la mañana. A esta hora nos acompaña en el estudio en Quito Jorge Luis Hidalgo, consultor eléctrico. Ingeniero, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Buenos días, Liz. Gracias por la invitación. A sus órdenes. No, a usted para acompañarnos con el análisis. Dependemos en este país del agua para tener luz y hoy, debido a esa sequía y al fuerte estiaje que hay, pues ese déficit de 1.080 megavatios ha aumentado. Ahora ya está superando los 1.700 megavatios. Inevitable así tener apagones. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Bueno, no hay una certeza concreta sobre esto, pero lamentablemente nos fue una mala pasada la barcaza, que lamentablemente cayó la producción desde 100 megavatios que debería estar produciendo hasta 12 megavatios, y esto le juega un flaco favor al ahorro que estábamos teniendo del embalse, que hoy por hoy perdimos ese ahorro. A día de hoy estamos en 2.117 metros sobre el nivel del mar en Mazar, y Amalusa también genera una caída a 1.985 metros sobre el nivel del mar, y esto lamentablemente sucede dado además que la cota de llegada de agua a los embalses también está cayendo a mínimos de 10 metros cúbicos por segundo, hasta 5 metros cúbicos por segundo, y eso evidentemente nos complica una situación bastante compleja. Si a eso se le aumenta además que Colombia empieza a restringirnos, Colombia está más o menos manejándose la mitad de la importación, ¿no es cierto?, exportación de Colombia a Ecuador, importación a Ecuador, y obviamente no solo que nos restringe, sino que nos empieza a subir los precios, y ya estamos alrededor de los 43, 44 centavos por kilovatio hora. Ahora, en el tema de la barcaza, vemos cómo se han ido incrementando costos, no solo porque cambia del lugar donde se debería haber puesto esta barcaza, el pilotaje, sino también la logística. Ya vemos que hay una logística ahora repensada nuevamente, porque van a traer otro barco para que esté, me parece que un poco más a las afueras en el Golfo de Guayaquil, y el barco actual va a ser el que traslade combustibles ya no hasta Esmeralda, sino internamente con este nuevo barco. Y todos esos costos al final del día los empieza a absorber el Estado ecuatoriano. Entonces, al final del día, la pregunta del millón es: ¿a quién le van a pasar la factura de todos estos costos y sobrecostos que vamos viendo que se están generando a lo largo del camino? Lamentablemente, el país cada vez, si comparamos hace 3 años, 2 años y el año pasado, cada vez nos cuesta más la energía, pero si mantenemos los mismos precios, la bomba de tiempo es cada vez mayor. Hace algunos meses atrás, el ministro de Energía, cuando le consulté eso, él decía que no se lo va a traspasar al usuario, en este caso, ¿no?, que lo iban a asumir ellos, pero solo le faltó mencionar también que la generación de Coca-Cola Sinclair ha bajado del 50%. Se espera que llueva en estos días. Han dicho 5 días de lluvias, a lo mejor leves, pero también se decía que se requieren 10 días de lluvias intensas, por ejemplo, para que Mazar mejore. Entonces, con esa proyección, si es que efectivamente se cumplen y tenemos la bendición de que llueva, ¿cuánto pudiera mejorar el escenario? A ver, primero, cuando el ministro dice no le vamos a pasar al usuario, lo van a absorber ellos. ¿Quiénes son ellos? El Estado. Y el Estado al final del día somos todos nosotros. Entonces, la absorción de estos costos la termina pagando el Estado, pero el Estado va a tener menos recursos para infraestructura eléctrica, es decir, más apagones o más riesgo de apagones, menos recursos para salud, educación, seguridad. Entonces, digamos, al final, si se mantienen los mismos precios, por ejemplo, a las grandes mineras que les subsidiamos la electricidad a 5 centavos, es insostenible. Y además quiero mencionar algo. El ministro menciona ahora como último reducto para justificar que se mantengan los subsidios a las mineras, dice que hay que hacer reformas a la ley. Si eso fuera verdad, ¿por qué entonces a la ciudadanía la tarifa eléctrica le cobramos de 9 a 68 centavos? Es decir, no se necesitan reformas de ley para mejorar y para parar, digamos, este desangre que tenemos hoy por hoy de recursos, que cada vez nos cuesta más la energía y la subsidiamos a sectores que no lo necesitan. Ingeniero, pero y si llueve, yo le consultaba si llueve estos 5 días seguidos, a lo mejor, ¿cómo puede pintar el escenario? Porque se va analizando, claro, día a día,
hay un sube y baja dependiendo de eso, pero lo cierto es que hoy tenemos cortes de 11 horas proyectados el fin de semana en algunas partes hasta 14 horas diarias. Las autoridades del país deben decir dos cosas claras a la ciudadanía. La primera es cuán expuestos estamos a esta crisis eléctrica y la segunda cosa es cuánto nos cuesta la energía. Lamentablemente hoy nos hemos consumido todo el embalse. El embalse mínimo opera desde Mazar, que es el más importante, a 2.115 metros sobre el nivel del mar. Estamos entre 2.116 y 2.117. Es decir, no tenemos embalse. Esto es un hecho que hay que decirlo. Y esto provoca que necesitemos subir el embalse 37 metros, Liz. Si es que ese es el tema, una cola de 37 kilómetros, o sea, es algo bastante alto. Entonces, realmente, si tuviéramos lluvias fuertes, consideradas fuertes, por 20 días probablemente seguidos, tengamos una recuperación del embalse de 10, 15 metros, que nos permitiría un poco gestionar como estamos actualmente, pero la situación del día de hoy es crítica, es decir, estamos viviendo un día a la vez. Pero escuchábamos hace pocos minutos atrás decir al ministro González que es el gobierno que más ha invertido en contratación de energía. Sí, ahora hay proyectos que están en camino, otros que se están licitando. Se ha hablado ya de más de 300 megavatios que todavía no se ven, solo se ha visto lo de la barcaza. Ayer Selec anunciaba la adquisición de 178 megavatios más, pero implementar eso ahí puede tomar 2, 3 meses. Es decir, que este panorama que hoy vivimos pudiera ser la constante de lo que resta de este 2024 y comenzar a ver la luz quizás en el 2025. Los números hablan por sí solos, Liz. La única generación que nosotros tenemos nueva, al menos que yo conozco, es la barcaza. Pero cuando vemos los datos de la barcaza, resulta que la barcaza no está operando al 100% o al 85% como dice su contrato. Y esto es lo que quiere decir cuando usted renta una barcaza por 18 meses y no se la ocupa al 85%, lo que quiere decir lamentablemente es que el costo del kilovatio hora sube porque obviamente tenemos una indisponibilidad. El ejemplo más claro es si hubiéramos traído la barcaza por 18 meses y solo la ocupábamos un día y nos cuesta 140 millones de dólares, evidentemente el costo del kilovatio hora va a subir. Entonces, cada vez que la barcaza no funcione, significa que nos cuesta más ese kilovatio hora y es la única generación de 100 megavatios que hoy por hoy está funcionando como una generación extra de nuestro parque generador eléctrico. Bueno, como decíamos, hay proyectos en camino, pero tomarán su tiempo. Ahora se habla de lo que sucede en la región y que esto de aquí no es algo exclusivo de Ecuador, pero analicemos el caso de Perú. Perú tiene ya 2 décadas en las que viene invirtiendo y trabajando precisamente en procesos que le lleven a triplicar su generación. Hoy no enfrentan apagones. Nosotros estamos apostando quizás a una interconexión con ese país debido a lo que pasa con Colombia, pero en Colombia, en cambio, comenzaron ya hace algunos meses a restringir la luz 2 horas diarias. No tienen unos cortes tan prolongados como los nuestros. No tengo conocimiento de que Colombia está haciendo restricciones de provisión de energía. Eso no, al menos no conozco, no creo que es así. Colombia y Perú no tienen restricciones, pero además es importante mencionar esos dos casos porque en Colombia y Perú sí pagan la tarifa real de la electricidad. Me parece que Colombia está por los 20 centavos el kilovatio hora, en Perú está por los 18 centavos el kilovatio hora, sin ser países dolarizados, pero es un sector bastante sano porque obviamente tienen los suficientes recursos, no solo para hacer mantenimiento de operaciones, sino también para expansión, que es evidente que los países necesitan. Lamentablemente, lo que sí es verdad es que Colombia ya empieza a sufrir de cierto nivel de restricciones de hidroelectricidad y eso hace que nos empiece evidentemente a restringir la provisión eléctrica al Ecuador, pero también provoca que aumenten los costos, o sea, nos venden menos, pero nos cobran más. Entonces, al final llegamos a la misma conclusión, Liz. Si el Ecuador no toma una decisión valiente, realista, no digo a la ciudadanía,
sino a las grandes empresas como las grandes mineras de eliminar ese subsidio. Simplemente no es sostenible a lo Pero largo no del todo tiempo. pasa Lo por que está eso, haciendo por ese camino, ingeniero. Hay otras soluciones. El Ecuador debe apuntar a no solamente depender del agua, hay otros tipos de energías a los que se debe pensar. Y ahí, ¿cuánto tiempo pudiera llevarle al país un cambio de la matriz energética? En realidad, yo lo mencionaba, Perú ha tenido 2 décadas en un proceso que hoy le da resultados. A ver, por supuesto que sí, se necesita hacer primero una mejor participación del sector privado, que hoy por hoy solo representa el 8%. Es decir, diversificación de actores. Lamentablemente hoy SELEC maneja el 92-94% de toda la generación. También se necesita hacer una diversificación de alternativas de recursos, llámese gas natural para generación termoeléctrica, solar, eólico, entre otras aplicaciones. Pero al final del día, para todo esto se necesitan recursos. Y si no hay recursos, o no hay los suficientes recursos, no se puede hacer inversiones, Liz. Necesitamos, lamentablemente, primero cortar este desangre. Estamos viviendo un desangre en el país de recursos que cada vez nos empobrecen más. Y si no se controla ese desangre, el próximo año necesitaremos probablemente más barcazas. Un panorama preocupante. Quiero agradecerle que nos haya acompañado, ingeniero, esta mañana aquí con el análisis en 24 horas. Gracias por la invitación. Un abrazo. A usted, que tenga un buen día. Son ya las 7:59 de la mañana, momento de despedir esta emisión de Noticias. Milton. Así es, vienen las noticias locales. A media mañana hay una rueda de prensa del ministro de Energía. Seguramente tendremos ya la programación de cortes para los siguientes días, así que les estaremos contando. Buen día. Solo recordar revisar el cronograma porque hubo una variación también para algunos sectores del país para este fin de semana. Buenos días. Buenos días.